¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy es el Día, el podcast de TVN Red O'Higgins, donde hemos tenido conversaciones sumamente interesantes y siempre el feedback de ustedes respecto a este diálogo que hemos abierto con científicos, con especialistas, con personas súper entretenidas aquí en la región de O'Higgins. Hoy estamos con Jorge Romero, que es vulcanólogo, doctor en Ciencias de la Tierra, también con estudios en la Universidad de Manchester y además docente de aquí, de la Universidad de O'Higgins y amigo de la casa. Jorge, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme. Bueno, la pregunta aquí, ¿han habido supererupciones o hubo supererupciones de volcanes en Chile? Sí, en las zonas volcánicas suelen ocurrir eventos que salen de la norma y que son mucho más grandes de lo habituales, y conocemos a este tipo de fenómenos como supererupciones. En la zona central de Chile tenemos algunos. ¿Y qué diferencia entre una supererupción y una erupción, que es la que comúnmente en estos tiempos conocemos? Básicamente, si pensamos en una erupción tipo Chaitén o Cordón Caulle, que fueron las últimas grandes que tuvimos en Chile, la supererupción viene siendo 1000 veces más grande, probablemente. Es decir, es varios órdenes de magnitud mayor y por lo tanto los efectos son mucho más grandes también. ¿Cuándo se generaron estas mega erupciones? Estamos hablando en tiempo geológico, ya son cientos de miles de años en algunos casos e incluso millones de años en otros casos. Por lo tanto, son eventos de muy baja frecuencia, pero que ocurren en la historia geológica. Eventos que han cambiado la geografía del país, me imagino, ¿no? Totalmente. ¿Dónde? Recordemos algunos que tengamos ahí fresco en la memoria, no muy cerca el tiempo, pero... Sí, quizás la gente que ha ido por la carretera del cobre ha visto estas cenizas blancas que están en tierras blancas, o también han encontrado en Pudahuel, por ejemplo, en donde aterrizan los aviones en el aeropuerto, estas cenizas. Esto es material de una supererupción que ocurrió hace 140.000 años atrás aproximadamente en la zona central de Chile, en el volcán Maipo, se llama Caldera el Diamante, la depresión que generó esa erupción, y están distribuidas por toda la zona central. Ese es quizás el evento más reciente y que está registrado en nuestro paisaje. ¿Y desde dónde hasta dónde? Esa mega erupción surgió en la cordillera y llegó hasta dónde. Si hiciéramos un trabajo de detectives buscando desde Argentina hasta Chile, encontraríamos que los suelos que están debajo de Mendoza, en Argentina, están compuestos por estos materiales. Y esos mismos materiales los podríamos encontrar hasta la zona de Peralillo, por ejemplo, el lago Rapel en la zona central de Chile. Por lo tanto, están distribuidos por un área de más de 200 kilómetros de radio en torno a este volcán. Quiero interpretar a la gente que nos está viendo. ¿Por qué esas mega erupciones no se producen ahora, en estos tiempos? Son condiciones geológicas que cambian en el tiempo. Actualmente estamos viendo el choque de las placas tectónicas, ¿cierto?, a una velocidad más o menos constante, con condiciones de presión y temperatura más o menos estables, pero sucede en algunos momentos de la historia geológica que esas condiciones cambian, produciendo más magma, acumulando más magma debajo de la corteza, y eso desemboca en erupciones gigantescas en algunos momentos. ¿En el norte de Chile también tuvimos situaciones así, no? Exacto. Para la gente que ha estado alguna vez en San Pedro de Atacama, por ejemplo, se habrán dado cuenta que también el suelo es muy blanco, en algunos casos rosado, está compuesto principalmente por rocas volcánicas que fueron emitidas en un lapso de más o menos 11 millones de años. Es un lugar que hoy día llamamos Complejo Volcánico Altiplano Puna. Y para que la gente se lo imagine, es la zona en donde más erupciones volcánicas explosivas ha ocurrido en la Tierra, probablemente en este lapso de tiempo. Es la zona más activa de supererupciones en el territorio Por chileno. eso esa geografía es tan atractiva, ¿no? Y es tan diferente. Exactamente, porque además estos miles de metros que se depositan de ceniza en el suelo cambian la geografía, cambian la forma del suelo, y posteriormente viene la lluvia, labra quebrada, ¿cierto? Se ven estos pináculos espectaculares en el norte en donde se han preservado estos depósitos volcánicos, entonces se transforma el paisaje de manera sustancial. Ahora, ¿qué pasa con en esa época de estas erupciones que nos hablaban? Había una megafauna, ¿no? Esta zona, me acuerdo que estuvo Erwin hace algunas semanas, paleontólogo, que nos explicaba que aquí uno miraba por la ventana y andaban con foterios. En esa época también, ¿no? Eso arrasó con todo eso. Exacto. Bueno, es difícil comprender bien la dimensión de estos procesos porque este tipo de supererupciones no son como
hemos visto en tiempos históricos, ¿cierto? Con una gran columna de ceniza que se inyecta en la atmósfera, más bien es la explosión de una región del suelo, digamos, que emite mucho material particulado y este material se mueve radialmente en torno a esa zona que está haciendo erupción. Esos materiales están muy calientes, sepultan todo lo que encuentran a su paso a cientos de kilómetros por hora, incluso de velocidad, y probablemente diezmaron estas poblaciones de megafauna que existía, al menos aquí en la zona central, cuando ocurrió eso. Sin embargo, los efectos aparentemente en el clima parecen ser menos duraderos, podrían durar años, quizás décadas, en un invierno volcánico eventualmente, pero que no son suficientes para cambiar el curso de la vida en la Tierra. Ahora, ¿cuánto duraban esas? ¿Cuánto podría haber durado una mega erupción? ¿Cuánto tiempo? Del orden de días, probablemente. Son erupciones con mucha intensidad, es decir, la tasa a la que se descarga el material desde el volcán es muy alta, por lo tanto, pese a que son extremadamente volumétricas, no suelen durar más de una semana probablemente estos eventos. Ahora, hablemos de los supervolcanes o el supervolcán. ¿Dónde hay supervolcán en Chile? Sí, justamente el lugar desde donde se producen estas supererupciones es un supervolcán. Hay muchos supervolcanes en la Tierra. Por ahí la gente se acordará de Yellowstone, ¿cierto? Hay otro que se llama Toba, también muy conocido. Sin embargo, no son volcanes cónicos, ya son regiones generalmente planas de la corteza terrestre desde donde se produce un tremendo forado y empieza a salir mucha ceniza, ¿ya? Entonces, los supervolcanes producen en su mayoría supererupciones. Hay algunos que están todavía en discusión. Quizás si miramos a la región del Maule, lo que hoy día conocemos como la Laguna del Maule, Ujú. cae hasta cierto punto en esta categoría. Es una gran región repleta de muchos volcanes, tiene 140 volcanes pequeños y en el pasado ha producido grandes erupciones. Sin embargo, aún son pequeñas dentro de la clasificación de las supererupciones. Perfecto. Y eso de alguna manera hace que los científicos y los investigadores tengan especial atención en esos lugares, ¿no? O sea, este podcast lo estamos hablando previo a que se genere una alerta amarilla en ese lugar. Claro, exactamente. Bueno, en la Laguna del Maule hemos tenido en los últimos años idas y vueltas de alertas amarillas, alerta verde. Nunca ha escalado a una alerta roja, por ejemplo, porque lo que se está produciendo es la deformación del terreno, para que la gente se imagine, en la casa se está inflando el suelo a una tasa muy alta. Se ha inflado más de 3 metros probablemente desde el 2004 hasta ahora. Eso es bastante. Bastante suficiente para que se note en superficie. Cambia el nivel del lago, se observa el abultamiento. Sin embargo, no ha pasado a producir una erupción y no sabemos cuánto cambia el volcán antes de una gran erupción. Hace poco salió un dato en un trabajo científico muy interesante que indicaba que la Laguna del Maule se ha deformado 60 metros en los últimos 9.000 años. Es decir, todo esto que vemos parece que es un proceso de larga data con pulsos de deformación y no necesariamente ha llevado a una gran erupción como esperaríamos. Ahora, ¿existen instrumentos predictivos que hacen de alguna manera señalar que puede venir una erupción en términos del tiempo y la meteorología? Si ya lo existe, en términos de sismología, no mucho o no. Y en la vulcanología, ¿existen instrumentos que te permiten predecir lo que pueda ocurrir? Sí, bueno, las redes multiinstrumentales son la clave en este caso para pronosticar erupciones. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras variables, necesitamos conocer en los volcanes tanto la sismicidad como esta deformación que te indico, también la emisión de gases, en algunos casos el aumento de la temperatura del suelo. Ujú. Entonces son cosas que necesitamos parametrizar con distintos instrumentos. Una red robusta de estos diferentes instrumentos nos da la idea de cuándo podría producirse una erupción. El problema, no todas las erupciones están precedidas por un cambio significativo en la actividad de estos parámetros. Como pasó en el volcán Calbuco, por ejemplo, que tuvimos un incremento muy rápido de la sismicidad y luego una erupción. En el caso de las supererupciones, sí deberían haber muchos eventos precursores que nos indiquen que algo está cambiando
y probablemente esto ocurre a larga data, ¿cierto? No es algo que ocurre de un día para otro. Ujú. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación. Iba a hacer una aclaración y un disclaimer, ¿eh? Esta conversación fue motivada por un trabajo que hizo el paleontólogo Erving de la Universidad de O'Higgins contigo, que también lo pueden ver en su página con Fotagua, se llama, ¿no? Donde Sí. tú mostraste junto a él básicamente lo que hablabas al principio, ¿no? La carretera del cobre, cómo se ven. Sí, muchas gracias Rodrigo, y también me gustaría hacer un disclaimer. Hace muy pocos días, lamentablemente, nos enteramos de que el mayor experto de la Laguna del Maule falleció Ujú. en un accidente automovilístico. Sí. Una persona muy importante, Bess Hildred, iba con una investigadora también, Judy Furstein. Y agradecer también a ellos y al grupo de científicos que trabajan en Laguna del Maule, porque han dedicado décadas de su vida a entender mejor cómo funcionan los volcanes y las grandes erupciones. Que es tan importante, ¿no? Que haya gente que se dedique a estos temas y a la investigación como lo hacen ustedes también. Jorge, gracias por